En el presente video, junto con mis compañeros buscamos realizar un análisis acerca del cuento Mr. Taylor, escrito por Augusto Monterroso. Es un cuento escrito dentro de un contexto histórico del año 1930 al año 1944. Del texto podemos rescatar varios párrafos y frases que personalmente me llamaron la atención. Con mis compañeros observamos frases como el gringo pobre, y los niños de la escuela hasta lo señalaban con el dedo y le tiraban piedras cuando pasaba con su barba brillante bajo el dorado sol tropical. Realmente este es un señalamiento social. Para hablar de esto podemos hablar del artículo realizado por Escribano, llamado Pobreza, Ciencias Sociales y Filosofías y un análisis de los supuestos antológicos de los estudios de la pobreza, en donde él dice que se evidencia la necesidad de retomar el problema planteado en términos de una sociología que comprenda el lugar de las redefiniciones a nivel personal y subjetivo de la pobreza y la exclusión que implica. La siguiente frase es, pero la democracia es la democracia y nadie lo va a negar. En cuestión de semanas pudieron adquirirlas hasta los mismos maestros. Dentro del contexto del cuento vemos que se está presentando un nuevo modelo de negocios, que es el transporte de cabezas humanas. Para hablar de qué es la democracia, nos transportamos a una fuente de UNESCO en donde decían que la democracia es la liberación, afirmaban que la liberación del pasado nos interesa cada vez menos, pero la protección frente al poder totalitario progresivo de los nuevos modernizadores nos causa una inquietud creciente. Realmente esto era una idea innovadora dentro del concepto de mercado y fue el auge del momento. Sin embargo, no se midieron muchas de las consecuencias. Otro párrafo dice, en la patria de Mr. Taylor, por supuesto la demanda era cada vez mayor. Diariamente aparecían nuevos inventos, pero en el fondo nadie creía en ellos y todos exigían las cabecitas hispanoamericanas. Por la compra continua y por ver los resultados de la venta de este producto, lo podemos definir como manera habitual de actuar o comportarse, lo que nosotros normalmente llamamos costumbres. Y así es como lo define el diccionario de la lengua española. El siguiente es, a pesar de que las acciones de la compañía sufrieron un brusco descenso, Mr. Ralston estaba convencido de que su sobrino haría algo que lo sacara de aquella situación. En el diccionario de la lengua española hay una frase muy interesante en donde afirman que en los momentos de crisis se necesitan tres cosas: estar bien informado, estar preparado y ser muy creativo, que era lo que realmente Mr. Ralston estaba esperando de su sobrino. A pesar de que las consecuencias no fueron esas, sino fue por el contrario la muerte de Mr. Taylor por verse angustiado de la situación de crisis en la que se encontraba su opción de negocio, pues tuvo que acceder a esto. Otra parte dice, la legislación sobre las enfermedades ganó inmediata resonancia y fue muy comentada por el cuerpo diplomático y por las cancillerías de potencias amigas. Esto quiere decir que muchas veces lo que parece innovador dentro del mercado puede obtener mucho respaldo, aún sin medir las consecuencias, y por esto quisiera culminar con mi aporte con la frase que dice Martin Luther King: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. El microrrelato de Mr. Taylor es evidentemente un repudio a la posición económica, política y social de Estados Unidos en contra de Sudamérica. Este relato nos presenta que Mr. Taylor, al tratar de buscar una fuente de economía, al tratar de salir adelante, buscar un medio para poder
contrarrestar su desgracia o todo lo que le pasó, quiso extender y quiso crear un nuevo negocio, quiso hacer un tipo de exportación también al principio para poder ayudar a su aldea y para poder ayudar a su gente. Pero pues la presión de Estados Unidos, en este caso de su tío, al que tenía que enviarle muchas más cabezas, empezó a desesperarlo, empezó a tratar de conseguirlo de la manera que fuera posible o que fuese posible, y esto es lo que realmente se ve en este momento. En la década de los 40 y 50, que es donde está presentado este microrrelato, podemos ver que ahí en esta época estaba el yugo de las grandes potencias, en este caso puntual Estados Unidos contra Sudamérica, que explotándolos con sus recursos y volviendo a la época de la conquista, que era donde nos tenía casi que esclavizados. Este relato es obviamente un repudio total de esta manera de explotación, de esta manera de negocio, por decirlo así, y que está totalmente evidenciado de que no es posible de que en este momento sigamos teniendo este tipo de explotación por las grandes potencias.